a, a empezar entonces nuestro servicio de predicación, pero antes vamos a darle gracias al Señor y pedirle que bendiga su palabra de nuevo. ¿Sí? Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, así como cantamos todos los domingos unidos, Padre, venimos a ti a pedirte tu bendición. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender. Revela a cada uno de nosotros lo que cada uno necesite. Tú conoces nuestra necesidad personal de cada uno de nosotros. Nos conoces mejor que nosotros mismos. Así que, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que reparte las bendiciones, que sea tu Espíritu Santo el que habla, que sea tu Espíritu Santo el que nos guía, Señor. Y, Padre, yo te doy gracias por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, yo te ruego que los bendigas en sus hogares, a cada uno personalmente, y bendícenos también como iglesia. Señor, te doy gracias por todas las bendiciones que tú nos das en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, bueno, bueno, pues abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 de Romanos. Vamos a continuar ahí. Ahora vamos a terminar el capítulo 6. Y yo quiero que noten ustedes algo al final, ¿ok? Esto es algo muy peculiar de Pablo en su forma de enseñar, en su forma de escribir más bien. Como ustedes han visto, nos viene hablando de la gracia y la ley y la gracia y la ley y la gracia, y viene comparando, viene enseñándonos, y algunas veces pensaríamos hasta repetidamente, nos habla el mismo tema, pero todo tiene un propósito, y ustedes van a ver aquí al final, y esto es muy peculiar de Pablo, algo que va a hacer al final aquí del capítulo 6. Es algo que le noté que lo que está haciendo, de cómo nos va, es como para poder explicárselos en una forma en que podríamos entenderlo mejor. Abre la puerta de un cuarto, ¿okay? Y nos mete a todos ahí, en ese cuarto. Y en ese cuarto nos va enseñando, en una pared nos enseña la gracia, en otra pared nos enseña la ley, arriba nos enseña la justicia, acá abajo nos enseña el pecado, nos enseña todas esas cosas. Pero al mismo tiempo que nos está enseñando ese cuarto, nos va empujando a un rincón. Y al último, cuando nos tiene ya que nos enseñó todo en ese cuarto, ¿ok? Y nos tiene en el rincón, y ahí van a ver lo que hace, ¿ok? Y esto es algo que yo sé que el Espíritu Santo de Dios es el que hace eso. El Espíritu Santo, él nada más escribió lo que el Espíritu Santo le pone. Y algunas veces él, cuando es algo de él personal, él nos lo aclara que es algo personal, y también lo va a demostrar aquí cuando es algo personal, pero por lo regular es todo el Espíritu Santo el que, inspirado por todos los que escribieron, los apóstoles, todos los que escribieron las epístolas, fue el Espíritu Santo el que los inspiró. Y aquí Pablo, por supuesto, no es excepción. Pero algunas veces hace unas excepciones y él pone algo personal. Y como les digo, aquí esto que él está haciendo desde el capítulo 4, 5, 6, nos trae enseñándonos la gracia y la ley, la gracia y la ley y la gracia. Y como les digo, abre la puerta, nos mete a un cuarto y nos va enseñando ahí. En una pared nos enseña la gracia, en otra pared nos enseña la ley, y luego nos enseña la justicia de Dios, y luego nos enseña la esclavitud de Satanás, del pecado. Pero al mismo tiempo que nos está enseñando, como les digo, nos va empujando a un rincón. Y ahí ves donde
yo quiero que veamos el propósito de todo esto, ¿ok? Entonces, en el capítulo 6, en el versículo 14, perdón, ah, aquí ven, continuamos, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero que veas esta pared es de la gracia y esta pared es de la ley. Y ya nos pone ahí a comparar. Entonces, aquí esto que nos está diciendo, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no es difícil de entender, ¿ok? No es difícil de entender que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Pues podemos escuchar que el pecado no tiene dominio sobre nosotros, o sea, que no tiene efecto en nosotros. O sea, que una persona que es salva, el pecado ya no tiene efecto en ella, en esa persona. Para ponerlo en alguna forma que podríamos entenderlo más claramente, podríamos ver, ok, a un cuerpo muerto ahí, ponerle y le echas agua caliente y no va a reaccionar, le echas agua fría y tampoco, le echas tierra y tampoco va a responder, le das una cachetada y no siente nada, porque está muerto, ¿ok? Entonces ya no tiene nada, tiene efecto sobre ese muerto. Y el pecado es así, para nosotros ya no tiene, este viejo hombre ya murió, ya no tiene efecto, ¿ok? Pero ahí al mismo tiempo tenemos siempre que entender, ok, ¿cómo está eso? Que estoy muerto, pero al mismo tiempo estoy vivo, ¿ok? Bueno, es cuestión de entender que estamos muertos al pecado, el pecado ya no tiene efecto sobre nosotros. Por eso es que Pablo nos menciona repetidamente, ya no estás bajo la ley, sino ahora estás bajo la gracia. El pecado ya no te afecta. Ya no me afecta en el sentido de que Dios ya no me va a culpar por ese pecado. Y yo sé que es difícil para nosotros poder, poder, comprender eso, ok, ya no me va, el pecado ya no me lo va a contar, el pecado ya no tiene ningún efecto sobre mí. Entonces, ¿qué es esto? Pues lo que pasa es de que ahora Él ya que nos dio, estamos salvos por la gracia de Cristo, ya estamos muertos al pecado, ya el pecado no tiene ningún efecto en nosotros. Pero ahora, en el versículo 15, ya nada más, porque el pecado ya no tiene efecto sobre ti, ya no te afecta para nada, absolutamente. Miren en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, ¿ok? Y esto ya lo dijo anteriormente, pero lo repite de nuevo, ¿ok? Para asegurarse que entendemos, no porque estamos bajo la gracia, vamos a seguir pecando. Ya lo mencionamos anteriormente, que estar bajo la gracia es estar también vivos. Ahora estamos vivos a Dios, ¿ok? Ya estamos muertos al pecado y ahora estamos vivos a Dios. Les he mencionado varias veces que una persona, un predicador como yo, puede estar explicando, hablando y tratando de explicar lo mejor que pueda con ilustraciones, historias y lo que gusten. Y es posible que podamos tener una idea, ¿ok? Pero no hay nada. Y esto lo he dicho y lo sigo diciendo con mi último respiro, lo voy a decir. Que no nos engañemos, que nadie puede entender la palabra de Dios como Dios desea que la entendamos sin meditar en ella. Estas verdades que estamos viendo, que estamos muertos al pecado, estamos vivos para Dios, son unos conceptos que no lo podemos, en nuestra mente, en nuestra capacidad mental, no podemos verdaderamente distinguirlos, pero cuando estamos meditando en la palabra de Dios, que le damos a Dios el tiempo, al Espíritu Santo, que Él nos, cuando, miren, les hice a los de inglés les puse un reto, ¿ok?
un día, métanse en un cuarto por 15, 20 minutos, media hora, como ustedes quieran, una hora, lo que ustedes gusten, lo que Dios les ponga en su corazón, solos, sin nadie, sin ninguna interrupción, con el único propósito de meditar en algún versículo de escritura, por ejemplo, en el amor de Dios, no, nada más, ¿ok? Un tema, nada más en el amor de Dios, a meditar en él, ¿ok? O la gracia de Dios, un solo tema, no mucho, nada más un solo tema, y sentarse a meditar en él, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la justicia de Dios, cualquier tema, pero que sea un solo tema, y sentarse a meditar en él, leer el versículo de escritura correspondiente que crean ustedes, que hable del amor, de la gracia o de la justicia de Dios, y tratar de meditar en ello por unos, como les digo, unos 15, 20 minutos, lo que Dios les ponga en su corazón, el tiempo que tengan. Cuando termine ese tiempo, no lo van a entender mejor. No van a entenderlo mejor aquí en la mente. Van a seguir igual. Pero la gran diferencia es lo que van a saber, que no entienden, pero lo van a estar viviendo, sintiendo dentro de sí. Por ejemplo, el amor de Dios lo vamos a poder experimentar en una forma que no lo había verdaderamente experimentado o sentido. La gracia de Dios igualmente, la justicia de Dios y muchos temas. Usted puede, hay una infinidad de temas, cosas que no podemos verdaderamente comprender intelectualmente. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso les digo, nunca tengan tanta confianza en el hombre, o no importa quién sea. El hombre nada más habla de lo que entiende, lo que estudia, lo que Dios le da así, pero en realidad el que aclara, el que da el fruto es el Espíritu Santo. Y es algo que sí, el predicador, el maestro se tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que hacer eso, pero no importa qué tanto se estudie, qué tanto se prepare, al final de cuentas el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Y eso que nunca se nos olvide. Por eso es que nunca es bueno estar poniendo nuestra fe, nuestro todo en el hombre. El hombre no es nada más que es un utensilio, es una herramienta que Dios usa, ¿ok? Y la usa para el bien, y algunas veces Satanás la usa para el mal. Así que, entonces vemos aquí que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Estamos muertos al pecado, pero ahora estamos vivos a Dios, ¿ok? Y ojalá que ahorita, cuando vayamos avanzando, podamos ver, como les digo, este escenario que Pablo nos presenta, ¿ok? Entonces, cuando una persona se medita algunas veces en la palabra de Dios, le vienen preguntas. Por ejemplo, le puede venir la pregunta, ¿cómo pues que siendo cristiano, cómo es que tantos cristianos tienen tantos problemas como los demás? Que es una pregunta válida, pero la respuesta también es muy sencilla, ¿ok? Es muy sencilla y puede ser también muy clara. La respuesta es sencilla. Nosotros le permitimos a Satanás que invada nuestra vida espiritual. Nosotros se lo permitimos. Al muerto ya no le puede hacer nada, pero al vivo sí. Al vivo, al hombre que está vivo, al nuevo hombre, ese sí le puede, lo puede, no le puede quitar la salvación, nunca puede poseerlo, pero sí le puede arruinar su vida natural. Le puede arruinar. Le puede arruinar el testimonio, le puede arruinar su gusto, su gozo, pero se lo arruina solamente porque se lo permitimos nosotros. Él no tiene poder para hacerlo. Él no tiene ningún poder para sobreponerse sobre el Hijo de Dios. Es que nosotros se lo permitimos. Y ahí es donde
donde nosotros debemos de reaccionar en qué le estoy, cómo le permito yo a él que me afecte, a este nuevo hombre, cómo le permito que me afecte. No me va a quitar la salvación, ahí no afecta nada. Lo que me afecta es en mi vida, en mi gozo, en mi comunión, en mi relación con mi Salvador. Ahí es donde me afecta. ¿Okay? Al hombre muerto ya no le afecta para nada. Ya no tiene ningún dominio ahí, ya está muerto. Así que entonces, pero es al vivo al que sí le puede afectar. Y entonces Pablo nos hace la pregunta, ¿qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley? No, no, de ninguna manera. En inglés dice, ni Dios lo mande. ¿Ok? Así que tengamos eso en cuenta de que no tenemos licencia para pecar. Algunas personas, no sé si será por ignorancia o no sé, pero tienen esta idea, bueno, ya estamos bajo la gracia, pues no hay que vivir, puede uno vivir como uno quiera, pues que Dios nos ama, Él nunca me va a quitar la salvación. Y sí, están en lo correcto, pero no tenemos licencia para vivir como queramos. No, el estar bajo la gracia no es licencia, aunque Dios nos permite y no nos hace nada, pero tampoco quiere decir que Él está de acuerdo a que vivamos como queramos. Es algo que Él no está en contra de su voluntad. Por eso es que ahí podemos nosotros empezar a sentir las reacciones y las consecuencias de lo que es vivir en la desobediencia. Aunque estemos en la gracia, podemos ser desobedientes. En el versículo 16 dice, ahora ya va a cambiar un poquito, dice, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel al que obedeces? Entonces, ahí como dijimos anteriormente, nosotros se lo permitimos, nosotros voluntariamente nos sometemos a la esclavitud del enemigo por el pecado, por nuestra propia desobediencia. Le estamos permitiendo, le estamos dando licencia, le estamos dando el ok de que nos arruine nuestra vida espiritual. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis, la palabra someter allí es la clave, que nosotros voluntariamente nos sometemos a Satanás? Él no tiene poder. Él no tiene poder para someternos. Él no tiene, nosotros se lo permitimos. Él es el que, eso sí, Él está constantemente tratando de hacernos caer, tratando de meterse en nuestra vida espiritual. Pero hasta que nosotros se lo permitimos, Él nos puede afectar. Así que entonces ahí Pablo dice, cuando tú te sometes a Él, te haces esclavo de Él, porque lo estás obedeciendo. ¿Ok? Y nos dice, sois esclavos de aquel al que obedeces. Nosotros vimos el año pasado que por estar en la gracia, automáticamente nos sometemos a ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no llevamos a cabo la práctica de someternos a nuestro Señor, pues voluntariamente nos estamos sometiendo a Satanás, a la esclavitud con Satanás. ¿Y qué es eso? Es que ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia, uno de los dos. Ahí tenemos nosotros la prerrogativa, tenemos la opción de lo que queramos hacer, ya sea someternos. Y cuando habla de muerte no está hablando de que perdamos la salvación. El único que tiene pecado de muerte es el inconverso. Ese tiene la muerte sobre su cabeza, la sentencia de muerte. ¿Ok? Entonces, en el versículo 17 dice, mas a Dios, gracias, que aunque fuiste, dice la palabra, tiempo pasado, fuiste, ¿ok? Fuiste esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, ¿ok?
Ahora, ¿a qué se refiere a la forma de doctrina? ¿Ok? Miren, esto tiene una... Es más, vayan al libro de Génesis en el capítulo 1. Quiero que veamos ese versículo. Génesis capítulo 1. ¿Ok? En el versículo 26. En el versículo 26. Este es Dios hablando, es Jehová hablando. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Ok, quiero que paren ahí. Esto es Jehová, esto es Dios diciendo que hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme. ¿Okay? Esta palabra que dice aquí, o habéis obedecido de corazón a aquella forma, ¿ok? Está hablando que esa semejanza, ese molde en el que Dios nos hizo, esa semejanza de Dios, nosotros cuando venimos a Cristo, voluntariamente, ¿ok? Obedecemos de corazón a esa forma. Es la misma palabra, es lo bonito, que usa la misma palabra que usa en Génesis, la misma palabra que usa aquí aquí en Romanos 17. Es la forma, ese molde que Él nos hizo a su semejanza. Cuando nosotros venimos a Cristo, obedecemos de corazón. Pablo nos dice, porque con la boca confiesas, pero con el corazón crees. ¿Ok? Entonces, en ese momento nos conformamos a la semejanza, nos metemos al molde que Dios ya hizo de nosotros, que nos creó en esa imagen. Es como, por ejemplo, los que hacen guantes, ¿ok? Hacen guantes para la mano derecha, para la mano izquierda. No pueden poner el guante de la izquierda en la derecha, ¿verdad? No lo pueden usar. El guante está perfectamente hecho para que quede en la mano derecha o en la mano izquierda perfectamente. Es un match, ¿ok? Está perfectamente hecho para esa mano. Dios nos hizo perfectamente a su semejanza de Él para que nosotros, el día que escuchamos el Evangelio, obedezcamos de corazón, ¿ok? Y nos metemos a ese molde, a esa forma que Él ya había predestinado, ya nos había hecho en esa forma, estamos hechos en ese molde, en esa forma, en esa imagen de Dios. Estamos hechos. Y miren, no hay ahorita esa imagen que Dios nos hizo a nosotros, a todo humano, ¿ok? Esa imagen, Satanás está tratando de destruirla. Y miren, en las formas que ni siquiera nos damos cuenta de cómo Satanás está tratando de destruir esa imagen, de que no nos conformemos a esa imagen que Dios hizo de nosotros. Por ejemplo, miren, ustedes han oído de este movimiento que hay del PIRA, de los animales. Esas personas, ese movimiento es mundial, ¿ok? Que los animales tienen derechos. Los animales tienen los mismos derechos que nosotros humanos. Nosotros somos nada más otros animales, ¿ok? Y ellos tienen los mismos derechos. Y ustedes que tienen, los padres de familia que tienen hijos, dense cuenta que en las escuelas les están enseñando esas mentiras de que venimos de los animales, ¿ok? Estamos hechos en la imagen de Dios. Nada más imagínense a un niño escuchando a su maestro que admira que venimos de los animales. Al final de cuentas va a venir creyéndole si nosotros como padres no nos ponemos, a cuidado en enseñarles, verificarles y respaldarlos de que no somos animales, somos hijos de Dios, estamos hechos en la imagen de Dios. Sí, ellos son criaturas, eso sí, los animales son criaturas de Dios, hechas por Dios, como las plantas y todo lo que existe. Pero nosotros somos los únicos que estamos hechos, los humanos estamos hechos en la imagen de Dios. Y el día que venimos a Cristo, nos metemos a ese molde que Él ya hizo de nosotros. ¿Okay? Esta forma dice,
dice que nos habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Nosotros ese día nos metemos en ese molde en que ya Él hizo de nosotros, en la imagen de Él. Ahora estamos completos allí, ya estamos vivos, estamos completos. Y esa lucha que hay, esa guerra que hay, que Satanás quiere que nosotros perdamos pues ese gran, como les dijera, que perdamos de vista ese gran privilegio que tenemos de ser creados en la imagen de Dios. Y por estas personas, créanme, tienen unas ideas, pero bastante feas. No crean que nada más es de que los animales son, sienten y que los quieren humanizar, ¿ok? Pero fíjense bien, y esto es todavía peor, no quieren subir al animal al nivel del hombre. No, es al revés. Quieren bajar el hombre al nivel del animal. Y ahí está lo más peligroso, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, y como les digo, en las escuelas, eso les están enseñando, ¿ok? Para que tengan cuidado, padres de familia, que le están enseñando eso. Es una lucha que hay, que Satanás nos está atacando en diferentes formas, ¿ok? Pero esta es una de ellas, y es mundial. Esto del movimiento verde y todo eso es otra forma, ¿ok? De que adoremos a la creación en lugar de al creador. Entonces, eso es que respetemos a la creación sin respetar al creador. El Satanás créanme, está activo, está tratando en muchas formas de hacernos perder a nosotros, especialmente al inconverso. El que es hijo de Dios ya no tiene que preocuparse de eso, pero hay muchos cristianos que creen esa mentira de la creación del movimiento verde, del global warming y todo eso. Eso viene directamente de Satanás. El nuevo orden, todas esas cosas, no es nada de Dios. Así que, entonces, veamos aquí que de esta forma, este molde en el que nosotros estamos, que fuimos hechos en la imagen de Dios, ¿ok? Entonces, ahora, dice en el versículo 18, dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, ¿ok? En ese molde en el que estamos, es un molde puro, ahí no pueden estar las dos, es nada más, hay lugar para uno. Para el hombre puro, el hombre salvo, ahí en ese molde no hay lugar para los dos. Vinimos, ahí no hay lugar para la injusticia, nada más para la justicia. Y ahí es donde llegamos nosotros. Entonces, si le ponemos nombre a la justicia, ¿ok? ¿Quién es nuestra justicia? Es Cristo. Jesucristo es nuestra justicia, ¿ok? Entonces estamos en esa imagen. Fíjense nada más todas las formas en que podemos verlo. Ya nos metimos perfectamente a la imagen de Cristo, ya nos metimos a la imagen del molde que Él preparó de nosotros en su imagen de Él. Ahora esa imagen ya no nada más es un molde, ahora ya esa imagen ya está vivo, ya pasó de muerte a vida. Ahora podemos ser, ya no es un molde, ahora ya somos un ser viviente que vamos a vivir por toda la eternidad. Pero ese molde ahora está vivificado por la justicia de Dios, está vivificado por Jesucristo, que Él es el que nos da esa vida. Entonces, estamos bendecidos de cualquier forma que lo veamos. Y Pablo no se cansa de repetir esto de una forma, y como les digo, de una y de otra y de otra. Si alguna persona lo encuentran aburrido, pues allá cuando vayan con Dios le reclaman a Él, ¿ok? Yo nada más les leo lo que Él dice, ¿ok? Entonces, dice, libertados del pecado, viniste a ser siervos o esclavos de la justicia, ¿ok? Y esa justicia es nuestro Señor Jesucristo.
Él es nuestra justicia. Ahora vivimos en ese molde de esa justicia que es Jesucristo. Versículo 19. Aquí es donde le digo, Pablo, algunas veces, cuando él quiere poner algo personal, nos lo hace saber. ¿Ok? Él nos lo hace saber aquí muy claramente. Dice, hablo humanamente. O sea, aquí les voy a decir algo mío, algo personal. ¿Ok? Y luego les dice, por causa de la debilidad de vuestra carne. ¿Por qué nos está diciendo, nos está hablando de la debilidad de la carne? Porque él sabe personalmente que tiene debilidades. ¿Ok? En el capítulo 7, al final, nos va a hacer saber en detalle cuáles son sus debilidades. No en mucho detalle, pero sí nos da una, con más amplitud, nos hace saber de sus debilidades. Pero aquí nos está diciendo, les estoy hablando aquí algo personal, ¿ok? Que por esa debilidad que existe, ¿ok? Y ahí por implicación está diciendo, por esta implicación, esta debilidad que todos tenemos en la carne, ¿ok? Dice, así como en vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. ¿Ok? Dice, miren, antes andábamos, tenemos estas debilidades, ¿ok? Pero ya no vivimos en ellas, sino que es este cuerpo, ¿ok? El hombre nuevo no vive en esa debilidad. Es este cuerpo, es esta carne la que tiene la debilidad. No el hombre espiritual nuevo, ese que está en el molde hecho de Dios. Ese no tiene debilidades porque ese tiene la justicia de Cristo. Y ahora pero este otro, el que está muerto, y ahí es donde se puede uno confundir, ¿verdad? ¿Cómo se está muerto? ¿Por qué tiene debilidades? Pero lo que pasa es de que Satanás lo usa, ¿ok? Lo usa a ese hombre muerto, lo sigue usando, haciéndonos creer que todavía está vivo, pero él está muerto. Entonces dice, hablo humanamente por causa de para que entiendan la debilidad que hay en la carne. Dice, así que como antes presentáis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, ahora que ya sabes esto, ahora que ya entiendes esto, presenta vuestros miembros como siervos o esclavos a la justicia y a la santidad. Como les digo, Pablo nos está enseñando en ese cuarto y nos va orillando, ahorita lo van a ver, muy sutilmente nos está enseñando esto, nos está enseñando esto, nos está enseñando ahí arriba, nos está enseñando abajo, pero al mismo tiempo nos va recorriendo, nos va a meter a un lugar especial. Entonces dice, como humanamente nos está hablando, al mismo tiempo quiere que nosotros estemos alertas y conscientes de esto, ¿ok? Que no nos engañemos. Nosotros nunca vamos a poder vencer esa carnalidad a este cuerpo, ¿ok? Porque el cuerpo, aunque quiera, nunca se puede someter a Dios. Es enemigo de Dios. Nunca va a poder someterse a él, ¿ok? Entonces, está en enemistad, es enemigo de Dios. Así que nunca pensemos que nosotros vamos a poder conquistarlo. Nunca pensemos que nosotros vamos a pelear solos, podemos conquistar a Satanás y hacer hacer que pierda. Nosotros nunca vamos a ganar ese pleito. Necesitamos, lo que Pablo está haciéndonos ver es que necesitamos la ayuda de su poder, de su fuerza. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Y esto nos lleva de regreso a lo que hemos estado hablando. ¿A cuál es el que le estamos poniendo atención? ¿A la carne o al Espíritu Santo? Eso es lo que determina uno de los dos. ¿A cuál es el que obedecemos? Al que le ponemos atención. Hay tres cosas que Pablo aquí nos va a revelar que recibimos, ¿ok?
como salvación inmerecida, la gracia de Dios es un favor que recibimos. Ese favor que recibimos de estar bajo la gracia nos trajo libertad, ¿ok? Nos trajo libertad. Libertad, ahora ya no estamos presos, ya no estamos esclavos, ahora estamos libres. Y esta libertad la podemos ver en dos formas. La libertad de que ya no estamos bajo la esclavitud de Satanás. Y la libertad que ahora tenemos para poder ir al cielo, poder estar con nuestro Salvador. Entonces podemos verla en esas dos formas. Sí, a mí me gusta pensar que tengo la libertad de poder ir al cielo. No quiero pensar mucho en la libertad que ya no estoy bajo Satanás, sino que ahora estoy bajo Dios. Prefiero pensar en esa forma no negativa, sino más bien positiva, porque una persona puede ver un vaso que está a la mitad, puede decir, está medio lleno o está medio vacío, ¿verdad? Es la misma, pero yo prefiero verlo medio lleno en lugar que medio vacío. Así también prefiero ver que mi libertad está para poder ir al cielo en lugar de donde estaba antes. Pero recibimos ese favor, que es la gracia de Dios, un favor inmerecido. Entonces, dice en el versículo 20, porque cuando eras esclavos del pecado, libre eras de la justicia. ¿Ok? Ahora, es la misma pared de la justicia de Dios que nos está enseñando, pero nos está enseñando otra cosa todavía más importante, ¿ok? De que esa justicia, ¿ok? Que es Cristo, que está en nosotros, y somos nosotros, que antes dice, pues eras esclavo del pecado. Y como les digo, esto es una repetición, pero quiere que entendamos, quiere que esté fresco en nuestra mente, quiere que estemos conscientes de esto, quiere que no perdamos de vista, que nunca nos olvidemos. ¿Y cuál es la razón? Porque entre más reconozcamos esta gracia que recibimos, entre más la reconozcamos y entre más vivamos en ella, más agradecidos vamos a estar con Dios. Y una persona agradecida responde. Entonces, si somos una persona que nunca medita en la palabra de Dios, nunca vamos a poder, no nada más no comprender, pero tampoco vamos a poder llegar al nivel de agradecimiento que debemos de tener hacia nuestro Dios. Es imposible. Es imposible llegar a ese nivel de agradecimiento. Por eso es de meditar y darle gracias desde la mañana que nos levantamos hasta en la noche que nos ponemos la cabeza en la almohada, de darle gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por todo lo que Él hace por nosotros día y noche, hasta cuando estamos dormidos, cada respiro que tomamos dormidos inconscientemente, Él es de Él. Entonces, recibimos el favor de la libertad, ¿ok? Aquí el versículo 21, 22 y 23, ¿ok? Los vamos a leer, pero quiero que lleguemos a un punto, y este mensaje es muy corto, ¿ok? Porque no quiero empezar el capítulo 7, así que lo voy a tener que terminar aquí en el capítulo 6. Pero me gusta cómo termina aquí, porque Pablo nos lleva poco a poquito, nos va llevando, enseñándonos todo esto en este cuarto maravilloso de la gracia, el favor y la libertad que tenemos. Y también nos enseña de lo que teníamos antes, nos recuerda, pero nos va llevando aquí. Entonces, el versículo 21, 22 y 23, ¿ok? Empieza con esta palabra y quiero que ustedes la reconocen aquí la palabra. ¿Qué fruto, la palabra clave aquí, fruto? ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y miren, yo creo que sin meternos en muchos detalles, yo creo que cualquiera de nosotros que nos pudiéramos a escribir o a recordar cosas pasadas, les aseguro que ninguno de nosotros estaría muy orgulloso de ellas. ¿Ok?
Yo les aseguro, a menos de que ustedes hayan andado en el convento todo el tiempo, entonces ustedes están exentos, ¿ok? Y ni así, ¿ok? Y ni así. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué fruto tenías antes? Ese fruto que tenías antes, te aseguro que estás avergonzado de ello. Y vale más que estemos avergonzados de ello. Porque esa es una de las evidencias de estar en la gracia de nuestra salvación. Eso es lo que estamos lo que es el arrepentimiento verdadero de corazón. Estar avergonzado, arrepentido de mi pecado anterior. Por eso Pablo dice, ¿qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergüenzas? Y él está contando de que nos está hablando a personas salvas. Porque si no estamos avergonzados de eso que hicimos, si no estamos avergonzados de ese pecado, si no estamos arrepentidos de ese pecado, entonces nunca hubo arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento verdaderamente y un reconocimiento, tampoco hubo salvación. ¿Okay? Entonces Pablo aquí ya nos está empujando un poquito más, ¿ok? Nos está empujando un poquito más, nos está orillando a un rincón. Dice, entonces, vale más que estemos avergonzados, ¿ok? Yo no te estoy hablando de nadie en particular. Oh, ¿te acuerdas lo que tú hacías? ¿Te acuerdas? No, cada quien sabe, ¿ok? Así que no tengo que ir a recordarles. Cada uno. Tenemos que recapacitar, tenemos que saber eso, reconocerlo. Pues como les digo, esto ya empieza a ponerse una connotación seria, porque dice, ok, está hablando con certeza, ¿ok? Ahora te avergüenzas. O sea que lo está diciendo con la certeza de que somos salvos, porque si estuviera él hablándole al inconverso, entonces diría, deberías de estar avergonzado. No, porque él sabe que la persona que está en Cristo, la persona que está en la gracia de Dios, ya reconoció ese pecado, ya reconoció su vergüenza, ya reconoció y se arrepintió, ¿ok? Entonces, por eso es que habla en esa forma. ¿Okay? Que ahora te avergüenzas. Y no es que nos está queriendo hacer sentir mal, sino que nos va a recordar algo. Nos está recordando más bien algo. Y eso es Pablo para ustedes. Eso es el Espíritu Santo por medio de Pablo. ¿Okay? Él es muy, no es duro, porque es muy amoroso, pero al mismo tiempo muy verdadero en sus escritos. Dice, ok, por el fin de ellas, porque el fin de ellas es muerte, ok, eso ya lo sabemos, que si estuviéramos todavía en nuestro pecado, estaríamos muertos todavía en pecado, ok, porque eso ya lo sabemos, que estar en ese pecado, estábamos inconversos, no teníamos salvación, pero ahora tenemos salvación. Entonces, el fruto que conocíamos era malo, corrupto, ¿ok? Pero aquí en versículo 22, más ahora, libertados del pecado, primero, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad. Y ahí está Pablo, ahí es donde está trayéndonos a la verdadera pregunta de esto. Y como les digo, siempre él tiene esta forma de confrontarnos y traernos. Fíjense cómo aquí dice, tenéis por vuestro fruto. O sea que no está hablando en términos de pregunta. Él está consciente y está seguro de que está hablándole a personas que son cristianas, a personas que son hijos de Dios, a personas que están bajo la gracia, a personas que ya no viven bajo el pecado y que lo entienden. Por eso dice, tenéis por vuestro fruto la santidad. Y ahí es donde él nos pone a pensar la pregunta del $1,000,000. ¿En dónde está mi fruto de la santidad?
Y con eso termina el capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Es algo que nosotros ya habíamos visto. Pero termina este capítulo con esa certeza, ¿ok? Tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Pero ahí es donde está la pregunta grande, que la hace muy sutilmente, más bien para ponernos a pensar a nosotros, para ponernos a meditar, para ponernos a contemplar nuestra propia vida. ¿Okay? Porque él está hablando como si verdaderamente nos conociera que ya somos salvos. Y por eso está seguro que tenemos que tener, ¿ok? Tenemos que tener el fruto de la santidad y por fin la vida eterna. Entonces ahí está la gran pregunta que deliberadamente nos fue enseñando la gracia, la ley, la justicia, nos fue la injusticia, el pecado, y nos fue enseñando todo esto en el capítulo 4, 5 y 6. Y al final nos lleva a la esquina y con esta gran declaración para que nos pongamos a pensar, ¿ok? ¿Cuál es mi fruto de la santidad? ¿Cuál es mi fruto? No el de la iglesia o el de mi esposa, mi esposo o nadie. Mi fruto. ¿Cuál es mi fruto? Y esto lo está esperando él deliberadamente, que tiene que haber algún fruto. Esa es la clave de entender esto, que no está él allí, no está ahí, como les dijera, no está pensando que a ver si o en caso de que, no. Tenéis por vuestro fruto la santidad. Y nos deja con eso, ¿ok? Tienes la santidad y el fin tienes la vida eterna. Examina tu fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿En dónde está tu fruto? No es que a ver si lo puedes tener o a ver si pudieras tener, sino que lo debes de tener. ¿Por qué? Porque ya nos ha enseñado que la evidencia de nuestra salvación, la evidencia de estar en la gracia son nuestros frutos. El hombre muerto ya no tiene nada, ya no puede traer frutos, ese hombre está muerto, pero ahora el vivo tiene que traer frutos. Imagínense un hombre que planta 100 árboles de manzanas en un lote. Planta 100,000 árboles de manzana. Espera que crezcan y le den manzanas. Porque si ese árbol es el espacio donde plantó este árbol y no está creciendo, por supuesto no le va a dar manzanas. ¿Qué es lo que pasa? Lo tiene que quitar y poner otro que va a dar manzanas. Es algo muy, algo que no podemos entender. ¿Por qué el hombre tan malo? ¿Por qué quita ese hombre? ¿Por qué? Porque no es un árbol que da fruto. Ese árbol nomás está ocupando el lugar allí, el espacio ese, ahí puedo tener otro árbol que da fruto. ¿Por qué? Porque espera que dé fruto. No es que a ver si, sino que es algo que tiene que suceder. Entonces Pablo es aquí donde nos lleva a él, con todo esto que nos explica de la gracia, nos explica de la ley, y nos lleva poco a poco, como les digo, desde el capítulo 4, 5 y 6, nos lleva paso a paso, enseñándonos, demostrándonos la gran bendición, demostrándonos todo esto que tenemos, todo esto que recibimos ese día de nuestra salvación. Y al final de cuentas, ok, yo sé que eres salvo, yo sé que estás bajo la gracia, dice, y tienes fruto de la santidad. Y ahí es donde muy sutilmente nos hace pensar,
Me está hablando como si debería de tener fruto. Me está hablando como si espera que yo tenga fruto. Me está hablando como si sabe que yo tengo fruto. Porque es exactamente lo que está haciendo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Así que nos quedamos con esa gran verdad allí y esa gran pregunta de que ojalá cada uno podamos, acuérdense, recibimos tres cosas. Recibimos favor, recibimos libertad y recibimos fruto. Las tres cosas. En este versículo 19, desde el 19, 20, 21 y 22, ahí nos habla de ese favor, de la libertad que recibimos y ese fruto. El fruto es innato, o sea que está incluido en nuestra salvación. Por eso es que Pablo nos habla aquí con certeza de que dice, tenéis por vuestro fruto la santidad. Y por fin, la vida eterna. Entonces, allí mezclado entre eso está ahí para nosotros pensar, meditar. ¿Dónde está mi fruto de la santidad? Bueno, vamos a darle gracias al Señor pues por este mensaje cortito, pero ojalá que haya sido entendible y vaya al punto. Vamos a darle gracias. Padre mío, una vez más te damos